de qué me gustaría charlar, pensar, analizar, reflexionar, compartir con ustedes. Bueno, algo de lo que me pasó hoy a la mañana, como todo en la Argentina, no funciona exactamente bien, o lo bien que todos quisiéramos. Llego al subte y obviamente el subte cortado. El primer día que me levanto, no pongo las noticias, y el subte de la línea D tenía el paro rotativo, del cual ya estamos acostumbrados. Y por ende, bueno, tuve que hacer una importante combinación entre colectivo y otra línea de subte para llegar al centro de la ciudad. Más allá del hecho anecdótico, que uno lo toma bien, no es que es un problema, o sea, hay problemas realmente graves y mayores, lo que uno empieza a pensar, digamos, cuando tenés un minuto frente a estas complejidades, digamos, de la vida cotidiana, es decir, cómo el otro, el ser humano, la persona, puede ser más empático con vos frente a los problemas que tenemos todos en la Argentina de hoy. Y entonces digo, ¿por qué el sindicalismo, en este caso del subte de la ciudad de Buenos Aires, no es más empático con los usuarios y los consumidores, que son en definitiva los que a través del pago del boleto les dan trabajo a ellos? ¿Por qué, por ejemplo, no deciden, si vos querés perjudicar a la empresa, liberar molinetes y no hacer un paro para evitar que el subte siga trabajando? Entonces, este es un simple ejemplo, chiquito, cortito, de lo que creo que también entre nosotros, entre los pares, entre los seres humanos, nos podemos ayudar. Sin perjudicarnos, sin molestarnos, y sí haciendo los reclamos que creemos que hay que hacer. Porque yo no estoy diciendo que en este caso el subte no tenga, o la dirigencia sindical no tenga razón en lo que está pidiendo respecto al asbesto. Si es que lo hay informes técnicos que así lo demuestran. Pero el tema es joder lo menos posible al resto de los ciudadanos. Lo mismo pasa cuando hay piquetes. Lo mismo pasa cuando hay cortes. Claro está que cuando hay cortes, por ejemplo, 100 personas cortando la calle porque Desur cortó la luz, uno se pregunta por qué no van, por ejemplo, a cortar el funcionamiento administrativo de la oficina de Desur o de Denor, y no a cortarle la calle a la gente que tiene que transitar. O a cortar el puente Pueyrredón. Por ejemplo, cuando hay un problema y un conflicto del cual somos todos empáticos frente a un hecho delictivo en un transporte, como fue por ejemplo en los colectivos, por asesinatos o por agresiones o por violencia, ¿por qué cortar el puente Pueyrredón? Que jode a más gente de lo que jodería si vos vas al Ministerio de Seguridad de La Plata, por ejemplo. O si te subís al colectivo, trabajás el doble y no le recaudás al empresario el boleto, por ejemplo. No sé, son formas de pensar, digamos, el reclamo, de alguna manera. Y esto lo digo y lo alerto, me hace acordar a Altamira, que siempre dice, lo pongo en sobrealerta. A Jorge le mando un abrazo grande, hace mucho que no lo entrevisto. Del año conflictivo que seguramente vayamos a tener, de cara a las elecciones y poselecciones también. Depende quién sea el partido político que gane. Entonces, me da la sensación de que frente al reclamo, que muchas veces es justo, que muchas veces es real, que muchas veces uno puede compartir, empezar a pensar en modos, en formas de no joder al otro, de no jodernos entre nosotros, entre los pares, para también vivir mejor. Ya tenemos bastante con lo que nos sucede desde el punto de vista económico, político, social, que nos cuesta muchas veces interrelacionarnos, porque primero nos cuesta llegar a fin de mes, entonces estamos todos con un estado de crisis absoluta. Bueno, un poco eso, reflexionar sobre esta situación. Les cuento que esto es El Arranque.